Bueno, continuamos con la segunda parte de la clase número 4 de cadenas de Markov. Ahora vamos a hablar de estados y de distintos tipos de estados y tipos de clases. Vamos a decir que si el sistema, el estado en el tiempo actual está en el estado I, el estado J va a ser accesible desde I si después de una n cantidad de pasos siendo n, si después de una n cantidad de pasos, la probabilidad de que estando en i el sistema después esté en j sea mayor a cero. Vamos a llamar cuando la probabilidad de transición entre i y j de n pasos eh, es mayor a cero, decimos que es accesible. Siendo n eh, cualquier valor finito que ustedes puedan acceder. eh, o mismo infinito, ¿no? Dado, si existe un n cuya transición, un n de pasos, ¿no? Cuya transición p de i a j es mayor a cero, decimos que es accesible. Ahora, decimos que dos estados, el i y el j, son comunicantes si i es accesible desde j y j es accesible desde i al mismo tiempo. Ahí vamos a decir que son comunicantes. Y de vuelta, no necesariamente en un paso, pueden ser en más pasos, ¿no? En una n cantidad de pasos. Y por último, vamos a decir que un estado es absorbente. Vamos a decir que es cuando aquel estado que una vez que el sistema arriba a ese estado, nunca más sale. Una vez que el sistema toma ese estado absorbente, el sistema va a quedarse en ese estado absorbente determinadamente, de manera determinante. Vamos a dar algunos ejemplos. En este caso, arriba van a ver que el estado, en los dos ejemplos, tanto el de la izquierda o el de la derecha, el estado J es accesible desde I. En el caso de arriba a la izquierda es porque la transición de un paso de I a J tiene probabilidad mayor a cero, entonces J es accesible desde I. Y en el segundo caso a la derecha, arriba, van a ver que también J es accesible desde I porque hay una transición de dos pasos entre I y J cuya probabilidad es mayor que cero. O sea, es posible llegar a J desde I en n pasos. También vamos a decir que el estado J es comunicante con el I, porque se puede ir de I a J y se puede ir de J a I, como pueden ver en pantalla. Y de vuelta, aplica a la izquierda es comunicante en un paso, y acá pueden ver que a la derecha es comunicante en dos pasos, pero no importa, siguen siendo comunicantes. Mientras n sea finito y exista algún n cantidad de pasos cuya probabilidad sea mayor a cero, entonces quiere decir que son comunicantes. Por otro lado, acá vemos un ejemplo de un caso absorbente, donde en este caso el estado J es absorbente, porque una vez que el sistema arriba o toma este estado J, la probabilidad de quedarse en J es 1, entonces el sistema por la n cantidad de pasos con n tendiendo a infinito siempre va a quedarse en J una vez que arribe a este estado. Ahora, vamos a hablar de clases. Clases son un conjunto de estados, un grupo de estados. Y hay tres tipos de clases que vamos a ver. La comunicante, la recurrente y la transitoria. La comunicante es aquel conjunto de estados o de nodos que todos sus nodos son comunicantes se comunican entre sí. La recurrente es aquella clase que que el sistema va a quedarse en esa clase, va a seguir tomando estados de esa clase luego de infinitos pasos, ¿no? Quiere decir que va a quedar continuamente tomando pasos de estados de esa clase. Y la transitoria es todo lo contrario, es aquello grupo de estados que cuando tomo infinitos pasos hacia adelante, la probabilidad de que mi sistema se encuentre en alguno de esos estados de la clase transitoria es nula. Entonces acá tenemos tres ejemplos.
podemos ver que a la izquierda tenemos un grupo de estados, que es el I, el T, el J y el K. Esta clase es comunicante porque yo puedo llegar de cualquier estado a cualquier otro y viceversa. Yo puedo ir del I al J y del J al I, del K al T y del T al K, de a dos pasos, del I al T y del T al I, ¿no? Es una matriz, perdón, una clase comunicante y recurrente. Acá ya en el medio podemos observar que la clase verde, ¿no? ABC, este conjunto de estados o de nodos, es comunicante porque yo puedo llegar del B al A, puedo llegar del A al C y viceversa, ¿no? Del A al B y del B al A, del A al C y del C al A. eh, pero no es recurrente. ¿Por qué? Porque imagínense que el estado inicial en este caso es que la probabilidad de estar en C es 1, ¿no? El estado inicial es que el sistema está en C y el resto de las probabilidades es 0, ¿no? A, B, C, D, ¿no? Estado inicial. En una transición el sistema puede ir a B, en dos transiciones el sistema puede ir a A, en tres transiciones el sistema va a volver a C, ¿no? En cuatro transiciones, ¿no? Ya hice cuatro pasos, el sistema de C va a B de vuelta, y acá hay una probabilidad de que de B vaya a D. Y una vez que el sistema está en D, ya no va a volver, dada esta estructura de cadena, no va a volver nunca más el sistema a ABC. Se va a quedar en D y va a ir a E, y de E a D, y así sucesivamente. Entonces, en este caso, podemos decir que también la clase ABC es transitoria, mientras que, y es comunicante, ¿no? Acá no lo puse, pero es transitoria. Y la clase D y E, que es este grupo de estados, es comunicante, porque puede ir de un estado al otro y volver viceversa, y al mismo tiempo es recurrente, porque luego de infinitos pasos, la probabilidad de que el sistema esté en alguno de estos dos estados es positiva. Nosotros generalmente vamos a trabajar con cadenas de Markov ergódicas en este curso. Las cadenas de Markov ergódicas son aquellas que no se pueden reducir en más clases, o sea, no tienen subclases internas. Es una clase, las cadenas de Markov ergódicas son una clase, o sea, una cadena irreducible, que son recurrentes y todos sus estados son comunicantes entre sí. Esto es lo que permite que se pueda encontrar una estabilización de las probabilidades del estado estacionario luego de cierta cantidad de pasos, ¿no? O sea, tenemos una convergencia, decimos, de la probabilidad de estado cuando hablamos de régimen permanente o estado estacionario, es decir, cuando la cantidad de pasos tiende a infinito. Hay cuatro maneras de calcular el estado estacionario. Vimos dos, el método directo, que es contar n pasos con n tendiendo a infinito, donde de golpe las filas se van a empezar a igualar, quiere decir que los elementos de cada columna van a empezar a ser iguales, y cada una de las filas va a corresponder al vector de estado estacionario o el vector de probabilidad de estado en régimen permanente, ¿no? Cada fila. Podríamos hacerlo también con las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, que las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, como vimos, tienen esta estructura, que es una manera también de calcularlo, o podríamos hacer por las ecuaciones de flujo probabilístico. Que en este caso, el flujo probabilístico, vamos a tratar de calcular todo el flujo de probabilidades que arriba a un nodo J y lo vamos a igualar a todo el flujo de probabilidades que se va de ese nodo J y con la ecuación de cierre, ¿no? O sea, la probabilidad de estar en cualquier estado I y del I saltar al J va a ser igual a la probabilidad de estar en J y saltar a cualquier estado K. Y como podemos ver en pantalla, las ecuaciones de flujo probabilístico, ¿no? Lograr esto nos va a permitir, si lo hacemos para cada nodo, calcular el estado estacionario, ¿no? Con esta expresión igualada a esta otra expresión y además la ecuación de cierre. En el siguiente video vamos a hacer un ejemplo de aplicación para marketing industrial.